Buenos días a todos, bienvenidos. En principio, pues quisiera dar la bienvenida a Sebastián Belut del Instituto de Estudios de Latinoamérica en París 3. Muchísimas gracias por su tiempo, en su apretadísima agenda, que tiene que tratar otras cosas en COLEF, accedió a platicar con ustedes, los estudiantes, acerca de fronteras y espacios regionales en el Cono Sur. A todos mundo les enviamos el currículum del doctor Belut, y creo que estaría de más hablar, nos daría un poco, tomaría bastante tiempo. Saben quién es, por favor aprovechen mucho su presencia, pregunten, tienen bastante experiencia en muchos aspectos sin duda relevantes, aunque no sea directamente los estudios que están haciendo ustedes al momento. Muy atentos. Y bueno, adelante. También bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo vía video streaming por la página de COLEF. Un saludo. A todos les queremos decir que pueden enviar sus preguntas por el correo electrónico que aparece, y tenemos 45 minutos en lo que va la presentación, y si nos las hacen llegar, seguramente también se las presentaremos las preguntas al doctor Sebastián Belut. Nos acompañan también en la mesa el doctor Reddy Gómez, él es coordinador de la maestría en desarrollo regional, y la doctora Olga Hoyers del Departamento de Ciencias Sociales, que va a fungir como moderadora. Y pues, sin más, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran agrado poder conversar con ustedes, intercambiar algunas ideas sobre zonas de fronteras. Claro, para nosotros llegar a la frontera norte de México, la frontera de Estados Unidos, sobre la cual hemos leído e intercambiado mucho con nuestros colegas, es un momento importante, y por lo tanto quise dedicar esta pequeña presentación justamente a abordar algunos temas fronterizos, pero en otra parte del continente americano, más bien en el Cono Sur, entre Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, donde se dan también procesos fronterizos de generación, conformación de espacios regionales en función de la realidad de las fronteras, que nos dan también para pensar en la diversidad de estas situaciones, en algunos criterios también que nos permitan abordar estas situaciones fronterizas de manera comparada. A ver si eso funciona. Sí, a ver. Bueno, ¿por qué trabajamos las fronteras que a nosotros los geógrafos nos fascinan? Es porque primero estamos hablando de una realidad heredada de la modernidad, o sea, de límites lineales entre países, que son un momento también, una etapa en la historia de la humanidad. Pero en estas líneas, en estas fronteras, vemos cómo se están expresando algunas tensiones entre distintas escalas geográficas, entre escalas nacionales y transnacionales, pero también con escalas locales marcadas por las prácticas, la cultura, los deseos, las aspiraciones de las poblaciones que ahí viven, y que van conformando, de nuestro punto de vista, nuevos territorios, tanto por sus prácticas como también por la manera en que van utilizando estos espacios fronterizos, las poblaciones, en distintos contextos. De ahí es un tema también que podríamos conversar después. Surgen preguntas acerca de la gestión de estos espacios de frontera, de esos espacios organizados sobre las fronteras. Sé que ustedes están en particular trabajando los temas ambientales, que si les interesa los podríamos abordar luego, pero también hay temas muy básicos también de gestión comunes de estos territorios, que van desde el movimiento de población, por supuesto, hasta temas más delicados que pueden ser gestión justamente de recursos, o también promoción de algunas actividades de acercamiento transfronterizo. En el caso de las fronteras, quisiera confrontar tres imaginarios geográficos, o tres proyectos, si se quiere. Uno que tiene que ver con los proyectos nacionales, que, como les decía, traducen
la mirada geopolítica de los estados que tienden a endurecer las fronteras, a colocar fronteras lineales como parte también de su propia definición como estado. De eso quiero dar algunos elementos, porque si bien podemos pensar que son tendencias decimonónicas que se siguen, estas siguen vivas y actuales, particularmente en el Cono Sur, del que voy a hablar más adelante, donde permanecen situaciones de conflictos fronterizos que, si bien no han tenido desde 30 años, que es mucho pero no es tanto, expresiones militares, sí tienen, son causa de tensiones fuertes entre los países, que los vamos a ver más adelante. Por otra parte, lo que llaman los proyectos hegemónicos transnacionales más asociados a la valorización económica, a la valorización de los recursos en área de frontera, y en el caso del Cono Sur, lo que podemos ver es que justamente estas zonas de fronteras aún no han sido explotadas como los centros económicos de los países, y por lo tanto son zonas de expansión de las grandes empresas que van afectando con cada vez más fuerza esta zona fronteriza, y se apoyan tanto en la construcción política de espacios geoeconómicos, como puede ser el Mercosur, pero también la realización de grandes infraestructuras de intercambio que van directamente afectando la movilidad y la permeabilidad de las áreas de frontera, pero de manera diferenciada. Finalmente, y eso lo voy a tocar de manera más rápida en la plática, algunos temas sobre los proyectos locales y la manera en que se pueden posicionar los pueblos, la población local, en función de estas dinámicas que van incorporando la frontera en su quehacer cotidiano, y por lo tanto revitalizando algunas identidades transfronterizas que se construyen y se apoyan justamente en esta discontinuidad. Gracias. Bueno, en el Cono Sur, algunos elementos específicos, como les decía, seguimos con situaciones de conflictos que empezaron ya en las épocas coloniales y siguen hasta ahora. Voy a dar algunos ejemplos de eso, pero la frontera sigue siendo una zona de tensión, de confrontación entre estados, y estados que han hecho de la construcción de su perímetro fronterizo parte de sus proyectos nacionales. Vamos a ver más adelante algunas imágenes sobre Malvinas, pero Malvinas forma parte de la identidad de Argentina, del proyecto nacional argentino, es incorporar las Malvinas. Y hay muchos casos así, quizás este sea extremo, en que justamente la definición de las fronteras es parte de la definición de la nación. Hemos trabajado justamente sobre los imaginarios nacionales en el Cono Sur, y es curioso ver cómo la geografía, o sea, la definición misma del territorio nacional, es uno de los fomentos, una de las bases de la identidad nacional, porque esta identidad nacional no podía definirse por la población, que era una población cambiante, fluctuante y migrante. Por lo tanto, los estados se definían en función de su territorio. Y de ahí pueden entender cómo la definición misma del territorio es un elemento clave de los proyectos y construcciones nacionales. Finalmente, no olvidemos la geografía física. Eso lo digo como buen geógrafo que tuvo que estudiar estas cosas, pero también hay condicionantes de los territorios fronterizos que afectan tanto sus recursos, el medio ambiente, pero también las condiciones en que se pueden conformar o se van conformando los espacios fronterizos en función de algunas condiciones naturales, que voy a decir algunas palabras acerca de eso en la presentación. Bueno, voy a pasar esta lámina, pero eso solamente para darles una idea de las condiciones físicas y cómo va afectando la interacción aquí entre Chile y Argentina.
Recordamos que entre Chile y Argentina es una de las fronteras más largas del mundo, tiene casi 5.000 kilómetros. Y aquí lo que quise poner en este gráfico es la altura de los pasos fronterizos habilitados, de norte a sur, o sea, de izquierda a derecha para ustedes, vamos de norte a sur, y el tamaño de los puntos en función del tráfico, de la cantidad de vehículos que van pasando en cada uno de los pasos. Y pueden ver en la parte izquierda del gráfico tenemos pasos fronterizos que superan muchos de ellos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y eso ya es un desafío cruzar, llegar a esta altura tanto para los vehículos como para otros medios de transporte. Y cuando vamos hacia el sur, o sea, hacia las latitudes más australes o la derecha del gráfico, pueden apreciar ahí llegamos a alturas debajo de los 2.000 metros, o sea, ya la altura no es un problema. Y cuando llegamos a los extremos tenemos también algunos pasos hay un paso entre Argentina y Chile que es un paso marítimo entre Ushuaia y la isla Navarino. Por lo tanto, también para dar una primera aproximación a la manera en que también los pasos fronterizos pueden también o deben también caracterizarse por algunos criterios muy básicos así de sus condiciones naturales o de geografía física si se prefiere. De ahí, como lo había adelantado, quiero desarrollar 3 puntos. Un primer punto sobre los imaginarios nacionales, que viene ahora. Luego un segundo punto sobre los proyectos de integración y cómo van afectando algunas zonas de frontera, y finalmente algunos elementos sobre territorios locales, más bien enfocado en la frontera entre Argentina y Chile, para no multiplicar los ejemplos y cumplir también con los tiempos que se habían definido para esta presentación, que ya va por 10 minutos. Primera idea sobre las fronteras. Aquí es un mapa como ven, de fines del siglo XVIII, preparado por un español, Juan de la Cruz Cano y Medilla, que no se publicó porque justamente los españoles estaban muy conformes con lo que había trazado este Juan de la Cruz. Se publicó después en Londres, y pueden notar que estamos ahí en las zonas de imperios en el sur del continente. No sé si podemos hacer eso. Sí. Eso. Y hay una frontera imperial que llega hasta aquí. Aquí no está definida, y eso ha sido un punto importante después de tensiones entre Brasil, Argentina y Paraguay. A pesar de hay 2 tratados a fines del siglo XVIII, que son los tratados de Madrid y de San Ildefonso, que van definiendo algunos elementos, pero en este mapa se ve que la frontera no está trazada, y obviamente aquí estamos en el imperio y por lo tanto no hay límites. Estos fueron trazados muchos años después, vamos a hablar un poquito de eso. Y aquí hay un territorio de la Patagonia que está separado, entonces hay una frontera aquí que después desaparece, pero que delimita esta zona que no está ocupada. Casi un siglo después, a otra escala, quería mostrar este precioso mapa elaborado por Victor Martin de Moussy, un francés que estuvo al servicio del gobierno de Urquiza en la Argentina, y él elabora una importante descripción de Argentina y completa esta descripción con un atlas. Y como pueden ver, estamos aquí en la zona del Chaco, donde ahora corre la frontera entre Argentina y Paraguay, que estaría por acá, pero es un espacio indefinido, y como ven, Martin de Moussy lo llama territorio indio del norte. Por lo tanto, ya avanzado el siglo XIX, estos espacios
no eran divididos y menos aún delimitados. Entonces es un proceso muy reciente el de definición de las fronteras en el Cono Sur de América. Podría obviamente dar muchos ejemplos de la dificultad que han tenido, que ha sido de marcar estos territorios, porque estos territorios no eran conocidos. Y como ven, Martin de Mussy ahí pone un texto, en el fondo pone un texto porque no sabe nada de lo que hay en este espacio y cuenta algunas cosas sobre los indios, lo poco que se sabe a fines del siglo XIX. Entonces, son todavía espacios desconocidos y los problemas que van a enfrentar los que tienen que delimitar la frontera tienen también que ver con la geografía física. Doy un par de ejemplos. Aquí estamos en el delta del Pilcomayo. En el delta del Pilcomayo el río se mueve, se desplaza de una estación a la otra y por lo tanto cuando se define la frontera sobre el río es inestable y por lo tanto no es una demarcación definitiva. De la misma manera, el Paraná es un río inmenso, entonces ¿dónde está? Después lo vamos a ver, el curso, el lecho principal del Paraná que también se desplaza, cuyos brazos se van desplazando. Otra dificultad. Otras dificultades que se han tenido en el sur, algunos años después, en el 1881, Argentina y Chile firman un tratado sobre el trazado de la frontera andina, que dice que la línea de frontera va por el divisorio de agua que corresponde con las más altas cumbres, pero no se dan cuenta que no siempre coincide el divisorio de agua con las más altas cumbres. Y por lo tanto hay toda una serie de puntos que no se pueden delimitar y que han sido objeto de arbitraje hasta épocas muy recientes donde se han ido delimitando algunos elementos, algunos trechos de la frontera y todavía no se puede, y pienso que nunca se va a poder delimitar lo que es la frontera en la zona que se conoce como campo de hielo norte y sur, que son estos campos de hielo sobre la cordillera, que son movedizos. O sea, si tú colocas a un hito fronterizo, se va con el hielo. Por lo tanto, no lo puedes demarcar, puede ser solamente una línea imaginaria, pero no la puedes trazar en el terreno. En fin, me parece importante tomar en cuenta también esta realidad física, esta dificultad que tienen los estados para hacer concreta lo que es en el fondo un imaginario nacional de que hay una línea que está por una parte que nos separa de nuestros vecinos, pero si vamos a terreno es mucho más difícil definir por dónde va eso. Bueno, otros elementos que no facilitan las relaciones entre los países son las guerras. Y aquí, bueno, pongo un pequeño mapa que muestra los territorios disputados y entre Argentina y Paraguay, que fueron justamente objeto de la guerra de la Triple Alianza, que hay una falta de ortografía, a fines del siglo XIX. Ahí, como saben, se vuelven a definir las fronteras de Paraguay, que se queda con un territorio mucho más chico del anterior, después de una guerra que hizo numerosas víctimas paraguayas. El país nunca realmente recuperó de esta guerra de la Triple Alianza. Pero lo que aquí es importante es que si ustedes van a Paraguay, si ustedes van a Brasil, y en estas regiones, pero sobre todo a Paraguay, el recuerdo de la guerra está siempre ahí, y lo primero que le dice un paraguayo a un brasileño es cómo nos han matado, cómo nos han castigado en la guerra del 1860. Entonces, hay ahí unas cicatrices que todavía duelen en la relación entre Paraguay y sus vecinos de Argentina y sobre todo de Brasil, que aquel entonces se proyectaba como ya como imperio en esta parte del mundo, porque si se acuerdan era el Brasil imperial.
que también en este momento estaba expandiendo su influencia en esta parte del continente. Otro tema todavía caliente son las consecuencias de la Guerra del Pacífico, que, de Chile contra Perú y Bolivia, que llega a que, la extensión de Chile hacia el norte, hasta aquí, donde llega Chile, con territorios que pierde Bolivia y que pierde Perú. Saben que Bolivia sigue reclamando acceso al mar, tiene cierto tipo de acceso comercial en Chile, pero no es territorio boliviano, y hay unas pérdidas territoriales también de Perú en esta guerra, y eso todavía no tiene solución. Bolivia sigue reclamando su acceso al mar, y hay en este momento en el Tribunal de La Haya una demanda de Perú a Chile para la definición de la frontera marítima. Entonces Perú no discute esto, pero discute por dónde va esta línea de división de las aguas y de la zona económica exclusiva. Esto es lo que plantea Perú, y esto es lo que plantea Chile más o menos como solución del litigio. Cada uno, y hay unos argumentos, hay unos libros enteros de argumentos para explicar por qué la solución es la A o la B. Les invito a mirar estos documentos que son muy interesantes, los planteamientos de los países a La Haya, muchos datos históricos y sobre esta definición de la frontera marítima. Y recordemos que esta es una de las zonas de pescas más productivas del mundo. Entonces no es solamente agua que está en disputa entre los países. Y eso creo que es... Y eso es la visión que tiene Chile puse estos documentos están en el expediente de Perú, y este es el documento que está en el expediente de Chile. Puse ambos documentos para equilibrar también la presentación, que no me acusaran de una excesiva simpatía para Chile, que a veces se me presta. Entonces, el hecho de que estos dos países vayan a La Haya con sendas reclamaciones sobre la frontera marítima es un hecho también que nos dice cómo la definición de las fronteras aún no es un tema clarificado, no es un tema objetivado y concordado entre los países, sino que tienen que apelar a arbitraje internacional para definir algunos trechos. Y como pueden ver también, teníamos problemas de fronteras terrestres, estamos teniendo también problemas de fronteras marítimas que son cada vez más problemáticos. Mostrar eso también primero, porque eso probablemente es también uno de los puntos de conflictos más duros que existe ahora entre Argentina y Gran Bretaña sobre la zona exclusiva de alrededor de las Islas Malvinas. Aquí son documentos que vienen de fuentes británicas, como pueden notar. No se ve. Bueno, yo sigo. Lo que sobre las Malvinas, podemos, si están interesados, conversar más después, pero la guerra fue hace 30 años, la guerra de las Malvinas, y no hay solución al tema. De hecho, hubo hace poco un referéndum en las Islas Malvinas, donde obviamente todos los isleños votaron para quedarse en la República, en el Reino Unido como territorio de ultramar, porque claro, son todos ingleses los que están ahí, entonces votan para eso. Entonces, y Argentina obviamente no reconoce este referendo como válido para definir
la jurisdicción sobre las Islas Malvinas, y las Islas Malvinas, si van buscando un poquito, lo que van a encontrar es que ahí por ahí hay petróleo. Entonces no es un tema de soberanía, es un tema histórico, y hay argumentos de ambos países para la soberanía sobre las Malvinas, pero se vuelve cada vez más interesante o más duro justamente por la existencia de recursos naturales. Y estas tensiones nos llevan también a que tengamos en esta zona todavía algunas zonas minadas. Esta es la frontera entre Chile y Argentina, que ha sido minada del lado chileno por la dictadura de Pinochet, que temía un ataque argentino a través del altiplano, que por donde va la frontera. En esta zona, la frontera no está en las cumbres, está en el altiplano, y por lo tanto hay campos de minas para prevenir un ataque argentino. Los hay también campos de mina en la zona sur, alrededor del estrecho de Magallanes. Chile está sacando estas minas, pero es casi una misión imposible porque han sido colocadas hace mucho tiempo y van bajando conforme a la pendiente, entonces ya no se sabe por dónde andan, y bueno, no hay mucha gente que ande por esta zona, pero la hay, sí, que cruza aquí legalmente de Bolivia para Chile, y de vez en cuando hay camionetas que encuentran una mina y cuyos pasajeros, son víctimas de estos artefactos militares depositados gentilmente por el régimen de Pinochet. Bien, por lo tanto, finalmente eso es divertido también. Alejémonos un poquito. Es un punto estratégico el de Tierra del Fuego. Aquí está el puerto chileno de Punta Arenas, aquí el puerto argentino de Ushuaia, porque es uno de los puertos principales de acceso a la Antártida. Es ahí donde la distancia marítima es la más corta en función de porque esto lo que se llama península antártica o Tierra de Ross llega a que serán solamente 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros del Cabo de Hornos. Y si ven los atlas que publican los dos países, a la izquierda tienen el atlas que publica Chile y a la derecha el atlas que publica Argentina. Entonces aquí hay un problema también, de quién es este pedazo de continente. Bueno, como saben, el Tratado Antártico plantea que no se habla de las reivindicaciones territoriales. Sin embargo, ambos países están ahí posicionados esperando ver cómo se pueden definir estas líneas y algunos derechos al futuro de explotación de los recursos que en este momento no se pueden explotar, pero quizás algún día se van a explotar. Por lo tanto, ahí también llegamos a proyecciones distantes, pero que no dejan de ser problemáticas. Bueno, el segundo punto, después de ver un pequeño panorama, gracias, de estos proyectos nacionales, tiene que ver con los proyectos de integración hegemónica. Digo hegemónica porque son los proyectos soportados por los grandes intereses, los actores más poderosos que buscan la integración de esta parte del continente a través de los proyectos políticos de integración como el Mercosur o la UNASUR ahora, de los grandes proyectos energéticos y de las redes de intercambio. Quiero ilustrar eso a partir de algunos mapas. Ahí está el mapa. Ahí. Bueno, primer mapa, los conjuntos de asociación económica. Bueno, no voy a comentar mucho sobre eso, pero claramente replantean también la definición de las fronteras como nuevos espacios de intercambio, de interacción y de integración entre los países. Y son procesos que están en la actualidad detenidos, diría,
con nuevos intentos a través de la UNASUR, que vamos a ver después, de inventar nuevas formas de integración, pero también, además de los grandes espacios geoeconómicos, hay algunos acuerdos que tienden más a la gestión de los recursos comunes, en particular en el Tratado del Plata, que tiene que ver con la gestión del Paraná y de sus aguas, y eso también es un tema importante de la gestión fronteriza. Porque aquí es un mapa que saco de la tesis que defendió en el 2011 Marie Forget, un maravilloso trabajo sobre el río Paraná, y que nos muestra cómo estas fronteras, que en estas zonas son fronteras sobre el río, son ahora uno de los ejes principales de comercio. El río Paraná va por acá y por ahí bajan la soja de Brasil que se embarca, y aquí hay explotación forestal que también utiliza el río Paraná. Entonces, el límite se vuelve un medio de transporte que tiende a integrar, y eso es un cambio importante. Saben ustedes que sobre estos ríos se habían construido grandes represas que eran uno de los primeros elementos de integración, pero era una integración muy dominada por los países más poderosos de la región, aquí Brasil y Argentina. Este es un mapa de la parte argentina. Tenemos una gran represa aquí, que es Yacyretá, y un poquito más arriba, que no se ve, pero no está muy lejos, está la represa de Itaipú, que cuando se inauguró fue la más grande del mundo, entre Paraguay y Uruguay, y Paraguay y Brasil, perdón. Estas represas son instrumentos de integración de facto, pero que tienden más bien a incorporar, a utilizar los recursos hídricos aquí, en parte paraguayos o parte argentinos y paraguayos y brasileños, en formas de integración binacional que han sido muy problemáticos, sobre todo para Paraguay, que ha sido realmente transformado por la realización de estas empresas, tanto los territorios vecinos como en el fondo toda la economía de Paraguay, porque son emprendimientos que son tan grandes que han modificado todo el funcionamiento del país a través de las regalías que generan y de la corrupción que está asociada también a estos fondos. Sin embargo, cuando se construyeron estas represas, no se pensó en la navegación, entonces no hay esclusas que permitan que los barcos puedan franquearlas, y entonces es interesante ver también ahí cómo estamos entrando con la integración actual. Estamos encontrando demandas nuevas de poder pasar la represa y poder subir el río o bajarlo con cargas, lo que no estaba previsto en una primera instancia. Creo que tengo una pequeña imagen. Esta es la represa de Yacyretá en Argentina. Bueno, es una obra monumental, como lo es Itaipú, que obviamente afecta el río, pero es un elemento absolutamente estratégico para Argentina, para su abastecimiento eléctrico. Sin eso, Argentina está a oscuras. Y lo mismo, sin Itaipú, San Pablo no tiene electricidad. Entonces, son realmente proyectos fronterizos de relevancia estratégica para ambos países, que se habían pensado también como proyectos que permitiesen cruzar el río. Aquí hay un camino sobre la represa, pero no está abierto a la circulación de las personas como se había planteado en la construcción. O sea, eso no se ha hecho. Son realmente los proyectos hegemónicos que no toman en cuenta las aspiraciones o la facilidad de vida de la gente que ahí vive.
Otras redes que van conectando el continente son las redes de energía, que eso es lo que más me entretiene a mí. Aquí al lado izquierdo ven la red de electricidad y al lado derecho la red de gas en América del Sur, con algunos puntos en la red de electricidad que es juntamente un punto de conexión de las grandes represas, sobre todo entre Argentina, Brasil y Paraguay. Y también ven a la derecha, bueno, los gasoductos existentes que llevan desde la zona de producción, y aquí la gran zona de producción es esta de Bolivia, un poquito aquí el sur de Argentina, hacia los centros de consumo, aquí en el Río de la Plata, pero también en Santiago de Chile y aquí hacia la región de San Pablo. Estos proyectos, estas grandes redes ya cruzan las fronteras y es curioso, bueno, y han sido la mayoría de los grandes proyectos transnacionales son proyectos de los 90 que desconocen absolutamente las necesidades de los territorios que cruzan. Yo he seguido algunos de estos gasoductos y los pueblos que están al lado no tienen acceso a energía que va por los mismos gasoductos. Entonces eso también es un problema que tiene que ver con la aceptabilidad por la población de este tipo de emprendimientos que afectan mucho al medio ambiente, particularmente algunos gasoductos que cortan el medio ambiente vulnerable o frágil en la zona de las yungas en Argentina, pero que no distribuyen tampoco a la población local, lo cual realmente me parece problemático. Bueno, eso no voy a comentar. Unas palabras sobre la integración energética aquí entre el norte de Chile y el norte de Argentina. Esta región de Chile, del norte de Chile, es una gran región de minería, y la minería ha crecido muchísimo desde hace 10 años, hay mucho más minas, mueven mucho material, y las minas son los triángulos que ven aquí. Todo esto son minas. Minas tanto de la empresa nacional Codelco como de empresas transnacionales, y las minas requieren de muchísima energía. ¿Dónde van a buscar energía? Dos opciones. Una opción era a través de terminales marítimas, donde reciben combustible para centrales eléctricas, y la otra opción era recibir también de Argentina la energía que necesitaban, que podía ser también desde Bolivia, por Argentina a Chile. Entonces aquí hay proyectos realmente de desarrollo de grandes actividades capitalísticas que se apoyan en la captación de estos recursos energéticos y minerales en estas zonas de frontera de la cordillera, lo que no deja de ser problemático porque el abastecimiento de gas y de electricidad de Argentina para Chile ha sido interrumpido en varias ocasiones, y por lo tanto ha colocado las empresas mineras en situaciones complicadas para sus operaciones. Y bueno, el gran proyecto actual, ¿cuál es? Son los ejes de integración del IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Suramericana, que ha sido diseñada en el 2000 en la cumbre de presidentes en Brasilia, y que ha sido ahora retomado por la UNASUR como el gran proyecto estratégico para todo el continente, para América del Sur, con la realización de estas conexiones. Entonces puse no líneas, puse conjuntos para indicar estos ejes de integración, porque no se trata solamente de construir una ruta o un ferrocarril, sino un conjunto de elementos que faciliten la comunicación de un punto a otro del continente. Hay unos ejes que son ejes transversales norte-este-oeste. Está el eje del Paraná, que los corta de norte a sur, y que se suponen que van a ayudar a organizar esta parte del continente. Son lo que llamamos hace 20 años ya los ejes bioceánicos, que siguen en la agenda como una realización prioritaria para América del Sur.
Lo que hay que destacar aquí es que realizar estos ejes significa también conectar las redes viales o de transporte de los países de ambos lados de la frontera, y por lo tanto de imaginar cuáles van a ser las conexiones en zonas que no eran muy conectadas. Y eso es interesante porque los ejes, que son estos ejes continentales, tienen puntos de presión los mayores en las zonas de fronteras, porque es ahí donde falta la infraestructura de conexión. O sea, los grandes ejes nacionales ya están, el problema es empezar a conectar de ambos lados de la línea de frontera, y eso es un elemento que puede ser muy dinamizador de estas regiones fronterizas. Bueno, eso es uno de los pequeños ejes de conexión, también para que se den cuenta de cuáles son los criterios para ir de Argentina a Chile. Esto es a la altura del trópico. En Argentina, esta es la provincia de Salta, y se llama este lugar la Cuesta de Lipán, y se sube desde los valles tropicales húmedos hasta el altiplano, que está a 4.000 metros, y por ahí van, en este camino que ha sido asfaltado hace poco, van los camiones que llegan en particular a la zona franca de Iquique o al puerto de Antofagasta, y que traen mercaderías para Argentina, pero también para Paraguay, en estos caminos de montaña. Bueno, para terminar, un tercer punto sobre los espacios regionales. Esta era nada más que una pequeña idea para empezar a modelizar la interacción transfronteriza entre Argentina y Chile. Y bueno, son los caminos, las principales ciudades, la frontera está marcada en amarillo, y hay unas puertas que son los pasos fronterizos. Está la parte norte, centro y sur. Y solo con eso uno puede notar cómo hay situaciones de interacción y organización de espacios fronterizos muy distintas en estas tres zonas, norte, centro y sur. Una zona centro donde la conexión es bastante fácil, pero con un poblamiento mucho más numeroso del lado chileno. Una zona norte donde al contrario hay más gente del lado argentino, y una conexión diría de mediana calidad, con unos ejes privilegiados, que es el que corre de Antofagasta a Jujuy por el paso de Jama, y en el sur un sinfín de puntos de intercambio, una frontera que ya casi desaparece, pero hay muy poca población en esta zona, a pesar de que esté muy conectada, que es la zona esta de la Patagonia que veíamos antes, que no estaba, que se incorporó de manera tardía a los territorios nacionales. Entonces, ya con eso uno ve que, bueno, hay esta interacción transfronteriza, estas organizaciones regionales fronterizas que uno podría caracterizar eventualmente con más elementos, son muy distintas, y no podemos tampoco pensar que la podemos gestionar todas de una manera pareja. Bueno, y eso también para ilustrar un poquito más el sector de la interacción en el extremo sur, en la Patagonia Austral. Estamos aquí, bueno, están las Malvinas, siempre estamos en esta zona que es una zona codiciada. Aquí está el petróleo, la zona de explotación, que es casi toda Argentina. Aquí la ruta marítima del Estrecho de Magallanes y algunos puntos de frontera. Es uno de los lugares donde la interrelación es más fuerte entre Argentina y Chile, en particular porque si se transita aquí de Punta Arenas hacia el norte, o sea, el resto del territorio chileno, hay dos opciones: o vas por barco, por avión, o tienes que pasar por territorio argentino, aquí. Y al revés, si tú quieres viajar desde aquí, la Patagonia Argentina, a la Tierra del Fuego, tienes que pasar por territorio chileno, porque la frontera llega hasta este punto aquí, de la entrada del Estrecho de Magallanes, que es conocido como Cabo Vírgenes. Por lo tanto, el mismo tránsito de los caminos y camiones hace que sea necesario cruzar las fronteras
y estamos aquí también en zonas que han sido objeto de una explotación económica muy similar de ambos lados de la frontera, que básicamente es la ganadería de oveja. Y ahí también hay una región que tiene muchos rasgos parecidos entre los dos países, y finalmente uno podría decir que los rasgos históricos y culturales son mucho más parecidos entre la parte argentina, la parte chilena de la Patagonia, que entre esta parte y el resto de los territorios. Por lo tanto, hay una gran proximidad de población que circula mucho, que con mucha interrelación personal, que se define, se siente como realmente patagónicos, con modos de vida muy similares. Y por lo tanto, y ese es el hito fronterizo entre los dos países, al lado izquierdo está Argentina, ahí con las casitas con el techo azul, está ahí los guardias, los militares argentinos vigilando, y al otro lado está Chile. Y como ven, bueno, el paisaje es absolutamente idéntico, pero está ahí esta frontera demarcada por este alambre que se ve en el primer plano. No voy a pasar eso, pero si quieren después lo conversamos para finalizar la charla. Bueno, como ven, lo que me parece interesante es que hay muchas situaciones diversas de interacción, de posibilidad de intercambio, de historias fronterizas, y que hay estas dos dinámicas. Por una parte, no se terminan de concretar los proyectos nacionales, que son los proyectos de seguridad de frontera, que son proyectos de fronteras lineales, que son proyectos de integración de los territorios en los espacios nacionales, y por otra parte avanza rápidamente el proceso de realización de infraestructura de intercambio, que también va conectando las zonas de fronteras. Y en estas zonas se plantean una serie de desafíos sobre los cuales podríamos también platicar, particularmente adecuarse a las necesidades de las poblaciones locales y a sus aspiraciones, fomentar actividades que tiendan al desarrollo regional, por ejemplo el turismo, que es un tema interesante en esta zona de frontera. Gestionar los recursos naturales, son zonas de minas, son zonas con recursos hídricos, son zonas como el Paraná con recursos energéticos, donde se plantea el desafío de un manejo común de estos recursos naturales y del medio ambiente. Y por lo tanto, me parece que uno de los principales desafíos es justamente pensar de manera diferenciada esta gestión fronteriza según los distintos sectores, según sus características. Pero justamente eso es algo que los estados les cuesta mucho hacer, porque es una cuestión de soberanía, y les cuesta mucho pensar en una gestión diferenciada de los espacios de frontera, cuando esta sería quizás más positiva para las condiciones de vida y el desarrollo de los mismos territorios. Bueno, si quieren seguir platicando de eso, lo vamos a hacer ahora, pero también están las puertas abiertas en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Rue Saint-Guillaume, del que venimos con Rebeca, que está aquí, y que tiene con esta casa de estudio, con el COLEF, un acuerdo, un convenio de cooperación que permite generar actividades comunes, tanto de docencia como de investigación y de movilidad de los estudiantes. Así que espero pronto verlos en París para seguir sobre estos temas tan apasionantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues creo que hay un montón de preguntas. Antes de pasarle la palabra a la doctora Olga Hoyos, Reddy, ¿tendrás algo que agregar? ¿No? De una buena vez. Ok, adelante, Olga. Bueno, me toca a mí la dificilísima función de moderar. Me va a costar mucho trabajo. Lo que sí les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes es que se presenten, que digan, además de su nombre, si pueden decir brevemente algo respecto a lo que quieren ustedes estudiar para sus tesis, para que también el profesor Velut tenga un poco más de idea de cuáles son sus intereses y sus motivaciones. Entonces, pues adelante, si tienen preguntas, comentarios.
Hola, doctor Belut. Mi nombre es Jaime, soy biólogo y en realidad la pregunta que le voy a hacer tiene muy poco que ver con mi tema de tesis. Yo voy a trabajar con una cuestión de cuencas y fondos de agua, pero en realidad a mí me dio mucha curiosidad esta parte de la presentación en la que habla de estos proyectos hegemónicos, ¿no? Y bueno, yo hace un tiempo estaba platicando con el doctor Giancarlo Delgado de la UNAM y él me estaba comentando que, bueno, en México y Estados Unidos ha tenido como mucha importancia el capital que tienen los grandes productores de granos en la franja de Oregón y que, bueno, han delimitado el principal papel ferroviario en nuestro territorio, ¿no? Entonces, hay ferrocarril que viene desde Oregón y que llega, por ejemplo, a Manzanillo y aparte de cumplir la función de traer granos a México, pues también se va cargando de otros productos en el camino y al final todo eso se va hacia China, ¿no? Entonces mi pregunta sería, en el caso del Cono Sur, ¿cuál es el papel de la nueva hegemonía china en estos proyectos de unión transfronteriza en diferentes medios de transporte? Bueno, es una gran pregunta, pero yo creo que hay 3 o 4 puntos que podría agregar sobre este tema. Primer punto, sobre la presencia china en el cono sur de América Latina. Desde luego, muchos de los productos que salen van para China, que es uno de los principales socios comerciales, particularmente la exportación de granos y de la soja de Brasil y de Argentina hacia los mercados asiáticos. Y de hecho la ruta del Paraná tiene como destino, los barcos tienen como principal destino China, pero también los productos mineros de Chile que salen por la costa pacífica van a China y de hecho China está asociado en muchos de los proyectos mineros también que se están realizando. La realización de los grandes ejes de transporte está también asociado a la idea de abrir las economías a los mercados del Pacífico, como se suelen llamar, y bueno, hubo hace casi 8 años, pero hubo un encuentro del tratado de la, ¿cómo se llama?, de la Asociación de los Países del Pacífico, de cual forma parte de México, que se hizo en Chile, y eso era como para Chile un hito también en promover esta relación con China, y por lo tanto muchas de las economías ahora, sobre todo las que dan hacia la costa Pacífico, se están proyectando en estos espacios. Está la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú y creo Chile también, que hace del comercio hacia el Pacífico como uno de los ejes estratégicos de su desarrollo. Si tú miras los números, es cierto que el comercio con China, pero más allá de China, también con Corea, con Japón, que era importante, con la India aún no es tan importante como con China. Eso ha crecido mucho y hay inversión china también. Sin embargo, bueno, hay que ver si eso se consolida, porque si uno mira el conjunto de las relaciones comerciales, pero de otros tipos de relaciones, pienso que muchos de los países están mirando China. Claro, China los salvó de la crisis del 2008, porque la demanda china permitió a las economías del cono sur de América Latina no padecer la crisis mundial con tanta fuerza, porque la demanda china esta no cayó. Sin embargo, yo tengo la sensación de que también hay un espejismo en eso de esta mirada sobre China, y que hay que también pensar en otras opciones, que más o menos también lo que está haciendo Brasil, porque Brasil, ¿qué hace? Si tú miras la economía brasileña, primero es una economía bastante cerrada, mucho más cerrada que la de otros países de la región, y donde la idea es también promover, bueno, economías nacionales más integradas, que tengan su propio sustento, que no estén tan afectadas por las crisis mundiales, que puedan aprovechar el comercio internacional, pero que también tengan como su base nacional.
Pienso que eso es parte también de la discusión sobre los nuevos modelos de crecimiento, desarrollo en la región, que Brasil creo que lo está logrando y que a Argentina le gustaría hacerlo también, pero no tiene el mismo tamaño, no tiene los mismos recursos, pero está en eso, o sea, de fortalecer también lo propio y de desarrollar actividades de servicio y actividades productivas que no se limiten a la exportación de materias primas. Otra pregunta, comentario. Ramón Morales, a mí me interesan un poco los conflictos socioambientales. Hace poco había un caso entre Argentina y Uruguay, el de la papelera, ¿no? ¿Qué tal con esta construcción de infraestructura? Supongo que va a haber muchas de estas cuestiones. ¿Y cómo se está tratando la cuestión de la sustentabilidad en la integración de estos países? Sí, mencionas el conflicto sobre las papeleras de Río Uruguay, que movilizó la población de Gualeguaychú en Argentina, que se oponía a la apertura de unas fábricas de papel del lado uruguayo, que ha sido uno de los conflictos que realmente ha superado la dimensión local, porque era un conflicto binacional en el fondo, que ponía en jaque toda la estrategia de Uruguay de crear una industria papelera que había trabajado por más de 20 años, porque hace 20 años que Uruguay está plantando arbolitos para hacer papel. Entonces la fábrica de papel venía como era la culminación de ese proceso donde las inmensas tierras de Uruguay podían ser fuente de materia prima para la fábrica de papel, y por lo tanto el conflicto socioambiental atentaba directamente a estos proyectos de desarrollo del país, y han sido curiosamente llevados también frente a la Corte de la Haya y no han tenido solución entre los países y tampoco dentro del Mercosur. Entonces es uno de los elementos que realmente nos hace decir que el proyecto de integración del Mercosur en buena parte ha fracasado, por lo menos no ha cumplido con las expectativas que se podían tener. Los conflictos socioambientales, hay muchos conflictos ambientales ya que se dan, por ejemplo, la construcción de los gasoductos a través de la selva en Argentina ha sido objeto de conflicto ambiental. En Chile, la realización de grandes empresas en el sur, en el río Aysén también, ha gatillado un importante conflicto socioambiental y que de hecho ha hecho retroceder los que promovían el proyecto. Entonces no siempre ganan los proyectos hegemónicos, es un punto importante, o por lo menos no ganan inmediatamente, quizás en 10 años lo vuelvan a plantear, porque estos proyectos nunca se terminan por completo. En lo que son los proyectos de la IRSA de integración, son proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la BID, y la BID exige evaluación ambiental. Entonces, es una parte de la respuesta. No te digo pero ¿qué pasa con los conflictos ambientales? Aquí es un tema también para conversar, pero los conflictos socioambientales no tienen solución, o sea, no hay una buena opción, sino que lo que tienes que encontrar es un camino de negociación, probablemente, y por lo tanto es necesario generar instrumentos que permitan negociar en buenas condiciones, o sea, objetivar los impactos posibles, los beneficios, que pueden ser muy variados y que la población pueda tener percepciones muy distintas de esto, de lo que acontece. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental es una de estas herramientas, pero es una herramienta muy discutida. Lo que hay unos trabajos justamente sobre México de un colega de tu, Patrice Mele, que muestra en estos conflictos socioambientales la necesidad de imaginar nuevos instrumentos de control, que la población pueda vigilar lo que está pasando y que reconozca la validez de los datos que le están proporcionando, lo que no acontece con la evaluación de impacto ambiental, que está hecha muchas veces a medida por el proponente del proyecto, ¿sí? Por lo tanto, eso es interesante encontrar como forma de control ciudadano sobre los proyectos que le den justamente mayor aceptabilidad social, mayor validez social,
pero no deja de ser un tema conflictivo y problemático, obviamente, para la realización de estos grandes emprendimientos. ¿Otra pregunta? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, digo, si nadie más va. Bueno, tengo dos. Una es nada más una curiosidad, un chisme. Es que platicaste sobre el conflicto de fronteras marítimas que hay entre Chile y Perú. Hay una demanda en La Haya y hay dos versiones. Pero, ¿cómo ven, cómo están viendo a futuro ellos? Pero, ¿cómo es actualmente? Es lo que no me quedó claro. O sea, sé cuál es la propuesta de cada uno, pero no sé cómo es en estos momentos. Bueno, esa es una. Y la otra tiene que ver con algo que dijiste sobre el origen de las fronteras en el Cono Sur, supongo que en toda América Latina. Y es que se definía a partir de su territorio, no de su población. Porque las características de la población, que se adaptaba, digamos, a cualquier línea imaginaria. Yo no sé ahora cómo es, o sea, tengo la impresión de que sí cuenta mucho la población. Hay áreas fronterizas que obviamente sí se dan muchos procesos de identidad transfronteriza, etcétera, pero hay otros que no. Hablabas de una zona entre Paraguay y Brasil, donde todavía existe resentimiento de la población de algo que pasó en el siglo XIX. Y en ese orden de cosas, me preocupa mucho toda la cuestión con relación a las Malvinas. Es decir, yo sí, efectivamente, se acaba de hacer una votación, la gente pidió seguir siendo de parte de Argentina, y es verdad que la población de Reino Unido, perdón, y es verdad que la población es inglesa, pero es la población que hay. Es decir, ¿cómo resolver eso de una manera que entonces no sea injusta con la población que realmente vive en este momento? Sí, bueno, sobre el diferendo marítimo entre Chile y Perú, está en deliberado en el Tribunal de La Haya, entonces no sabemos lo que va a salir. Pero es curioso ver que se plantea este diferendo cuando las relaciones económicas entre Perú y Chile nunca han sido tan fuertes como ahora. O sea, porque, bueno, Perú de cierta forma está siguiendo el camino que siguió Chile hace 15 años, y en particular con un gran desarrollo de las actividades mineras, y hay muchos capitales chilenos que están invertidos en Perú, y tanto en la parte de minería como en la parte también de construcción y desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, nunca ha sido tan fuerte la reacción, y ahora se plantea este diferendo. Por lo tanto, yo hablaba con unos diplomáticos chilenos, y o sea, ex diplomáticos más bien, porque así podían decir lo que pensaban. La idea era que ojalá los jueces de La Haya encuentren una solución que permita que ambos países puedan verlo como una victoria, y que no haya un país que se encuentre o se siente perjudicado por la decisión de La Haya, lo cual podría generar tensiones. Y eso es más o menos lo que espera, y normalmente los jueces de La Haya hacen eso, se encuentran decisiones salomónicas en las cuales ambas partes encuentren que es una decisión justa y que sus intereses no están demasiado perjudicados. En el otro tema de las Malvinas, hemos tenido una reunión hace poco sobre las Malvinas, y hay algunos elementos importantes e interesantes que tener en cuenta. El sur del continente se pobló desde las Malvinas, o sea, los ganaderos ingleses llegaron a las Malvinas, llegaron las ovejas a las Malvinas, ovejas que llegaban de Escocia, por el clima es muy parecido, ahí empezaron
empezó la ganadería en el sur del continente. Entonces, la historia del poblamiento europeo, la historia de la ganadería viene de Inglaterra, o Escocia más bien, pasa por las Malvinas y llega al continente. Y hasta los años 70 había una relación muy intensa, o sea, había barcos, había vuelos que llevaban la población de las Malvinas al continente, y la gente se casaba y tenía familia en una parte y otra de las islas y en el continente, y la guerra del 82 como que cortó esta relación y generó muchas tensiones, era realmente y no se ha recuperado desde aquel entonces. Eso es el primer elemento, o sea, la situación de las Malvinas nunca ha sido tan problemática como ahora, creo, en el siglo XX. El otro tema, justamente aquí en las Malvinas encontramos las que se van chocando una lógica que es la lógica de la población que tenía costumbre de viajar, que tenía sus actividades en las islas, en el continente, y la lógica de los estados que quieren sus fronteras definidas, cerradas y sin discusiones con sus vecinos. Y eso es parte, pienso, del problema actual. Lo que creo es que justamente es muy difícil, pero podemos también imaginar formas distintas de incorporación de los territorios como estos en los espacios nacionales, que no sea solamente pensar de manera unitaria, pero podemos también pensar en formas de asociación o formas que son más propias de la Edad Media. Te voy a dar un ejemplo. Hay un pequeño principado en los Pirineos que se llama Andorra. Andorra está dirigido por dos partes. Uno es el presidente de Francia y otro es el obispo de Urgel, porque en la Edad Media así era. Entonces nombran entre los dos un gobernador, y es un territorio que está así entre España y Francia, y bueno, como una pequeño enclave que no responde finalmente a nuestro sistema usual de soberanía nacional, es una soberanía compartida, porque pues no podríamos imaginar una soberanía compartida en las Islas Malvinas. Sí, aquí en la frontera México y Estados Unidos, la historia de los 20 últimos años, mientras hay más integración entre los países con TLC, al contrario se cierra más la frontera, ¿no? Hay un poco procesos entre naciones son más grandes que los de transfronteriza. Tengo que entendido que en el Cono Sur o América Latina es diferente, porque ahí hay justamente más circulación de las personas, o sea, la integración regional no se basa únicamente en la circulación de mercancías, sino también de la población, etcétera. Entonces quisiera saber si ahí el movimiento con desarrollo de Mercosur y de los otros pactos de lo transnacional de los cuales habló, ¿qué pasa a nivel fronterizo? Hay también un crecimiento de las relaciones, de los flujos de personas, o sea, muy diferente de lo que conocemos aquí, ¿o no? Sí, yo creo que hay dos mecanismos. Un mecanismo que es el mecanismo de Mercosur. El Mercosur no ha generado intercambio comercial entre los socios, muy poco, porque producen lo mismo. Entonces, se planteó como una integración comercial, pero no dio muchos resultados como integración comercial. Por otra parte, tenemos otra historia, que es la historia de la globalización, del peso de China que tú mencionabas, que van comprando recursos naturales en todos los países de la región, que es hoy en día el proceso más fuerte. Y por lo tanto, lo que fue interesante en la experiencia de Mercosur era las otras dimensiones. Era la dimensión de la sociedad civil, que se apoderó mucho del proyecto. Era la dimensión también de la movilidad de las personas, que se facilitó y que no deja de crecer, con problemas también. O sea, hay problemas, los migrantes bolivianos, Argentina, tienen problemas, pero son muchos. Los migrantes peruanos en Chile tienen problemas, pero son muchos. Entonces, hay mucha movilidad de la población sin realmente
que uno pueda identificar políticas migratorias en estos países de atracción o de poblaciones, lo cual no deja de ser un problema, pero se supone que realmente se tolera cierta movilidad a pesar de las reacciones negativas que puedan sufrir los migrantes, los países de destino. Y por otra parte, lo que sí me parece interesante, que no logré mencionar, es que a través del Mercosur se han fortalecido otros tipos de acuerdos. Por ejemplo, acuerdos entre ciudades. Hay una asociación conocida como Mercociudades, que es una asociación de municipios del Mercosur que trabaja temas de gestión urbana, y eso es una iniciativa bastante interesante en función de los proyectos de integración desde la base, desde la sociedad civil. Hay también redes académicas, está la Asociación del Grupo de Montevideo, que agrupa universidades de los países del Mercosur, y por lo tanto estos procesos que culminan quizás hoy eso en la apertura hace 3 o 4 años en Foz de Iguazú, o sea, en estas triples fronteras tan conflictivas, con la apertura de la Universidad de Integración Latinoamericana, la UNILA, que recibe estudiantes de los distintos países, con la idea de que la integración hay que partir desde los jóvenes y desde la educación. Entonces están ahí todos metidos, paraguayos, argentinos y brasileños, recibiendo la misma educación y compartiendo también la vida, ¿no?, de la académica, y que son probablemente procesos de acercamientos, bueno, con visión sobre conformar un sentido de identidad común y fortalecer relaciones y superar este recelo que es derivado de la guerra de la Triple Alianza que habíamos conversado antes. Gabriela, no sé si tenemos preguntas desde internet. Acabo de verificar eso. No han llegado. Ok, perfecto. Aprovechamos entonces quienes están en la sala si hay alguna otra pregunta. Por favor. Mi nombre es Adrián Valdés, estoy estudiando lo que es el manejo del agua. Quisiera saber, comparten Argentina y Chile pues la cordillera andina. Sí. Me imagino que pues los ríos inician en lo que es el alto de la cordillera y se reparten a ambos lados. Esto quiere decir que comparten ríos y acuíferos. Y como mencionó, se construyen represas que modifican pues las conductas de estos cuerpos de agua. Quisiera saber cómo se manejan los conflictos de extracción y manejo de los volúmenes de agua en los ríos y acuíferos transfronterizos. Sí, está bien. No hay ríos compartidos en la cordillera, justamente, o muy pocos, porque justamente la frontera va por la divisoria de agua. Entonces, los ríos de Argentina de un lado, los ríos de Chile del otro. Hay algunos cuerpos de agua que cruzan en los puntos donde no coincide la divisoria de agua con las altas cumbres, que es eso en la parte del sur. Está el lago Buenos Aires, se llama el lago Buenos Aires del lago de Argentina, no me acuerdo cómo se llama, del lago de Chile, que es un cuerpo de agua compartido. Eso no se sabría decir cómo se gestiona. Y sí había también cuando Chile planteó las represas sobre el río Aysén y el río Becker, ahí Argentina protestó porque iba a afectar aguas arriba el manejo de las aguas, pero no te podría decir mucho más porque es un tema creo que no se ha tocado mucho. En cuanto a los ríos, bueno, el tema del Paraná es otro. Hay dos temas, por lo menos un tema que es la gestión de las represas hidroeléctricas. Ahí hay una coordinación entre Argentina y Chile, pero no son represas que almacenen agua, sino que son de flujo permanente. Por lo tanto, cuando llega el agua y se turbina en Brasil y después en Argentina y así, y sigue la extracción de aguas para fines de riego o de otros fines. Es tan importante el caudal del Paraná que tú puedes sacar cualquier cantidad de agua, no se va a notar al final, porque es un río que tiene un caudal de 5.000 metros cúbicos por segundo, entonces es enorme. Entonces el agua, lo que se saca en los países es poco en función del agua que está en el río. Y lo que no está, por ejemplo, todavía claro es la gestión de las aguas subterráneas.
particularmente en esta zona de la Triple Frontera, lo que se conoce como el acuífero Guaraní, que está ahí debajo del Paraná, pero en un momento hay agua de superficie que es tan abundante que tampoco se explota el acuífero Guaraní. Pero es un tema apasionante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues adelante. Bueno, yo trabajo sobre energía. Entonces, me parece muy bien. Es muy interesante cómo están cruzando los gasoductos y cómo se están estableciendo las redes de transferencia de energía eléctrica. Aquí tenemos un ligerísimo ejemplo. Tenemos un par de puntos que conectan a California con Baja California. Y aquí funciona, en los últimos 8 años tal vez se ha incurrido en una importación de energía, sobre todo en el verano, cuando las temperaturas en el desierto alcanzan una temperatura no soportable y hay un exceso del uso de aires acondicionados. Hace un par de años incluso hubo por ahí un sobrecalentamiento y se arrastró la línea y los puntos Arizona, el sur de California y Baja California. ¿Cómo sucede en el Mercosur esta interacción de gasoductos y redes eléctricas? ¿Están interconectadas? ¿Cómo se hace la transacción? ¿Es temporal o si hay acceso, digamos, de empresas privadas como las mineras, específicamente a eso? Cuando cae los blackouts, ¿qué es lo que sucede ahí en términos energéticos? Sí, tendré que hablar otra hora para empezar a dar algunos elementos para, bueno, el tema del gas y el tema de electricidad son dos temas distintos, porque por las características también de las energías no se manejan de la misma forma. Hay poca integración eléctrica, o sea, hay interconexión punto a punto y hay ventas de paquetes de energía en un periodo de mayor consumo de los países, sobre todo de Brasil y Argentina, que tienen este tipo de intercambio que van compensando sus necesidades. Chile importa en fondo muy poca electricidad de Argentina, a pesar de que tenga una línea. En algún momento sí existía en Salta una termoeléctrica que vendía, que tenía dos turbinas, una para el mercado argentino, otra para el mercado chileno, y conectados con líneas separadas. Y eso a la hora el gobierno argentino prohibió para la seguridad energética de Argentina, que es una prioridad sobre la exportación. Entonces la integración eléctrica es aún muy limitada y también hay temas de ¿cómo se dice?, sincronización de las redes que no se dan. Es un campo enorme, yo creo, de avance, esto de la integración eléctrica entre los países, lo que se ha hecho en Europa, que sería otro tema para otra charla, de cómo funcionan estas grandes redes de interconexión eléctrica. La idea con el gas era justamente que tú el gas lo puedes almacenar, y no tienes que sincronizarte con tus vecinos para utilizarlo. Pero lo que se hizo con el gas fue sobre todo conexión punto a punto de los grandes yacimientos de Bolivia a San Pablo y de Bolivia a la red argentina. Argentina es uno de los países que más gas utiliza, eso desde los años 50, cuando se descubrieron grandes yacimientos de gas en la Argentina que abastecen ahora al mercado interno. Y Chile tiene la particularidad que no tiene energía fósil, entonces pase lo que pase lo tiene que importar, y pensaba que iba a importar de Argentina, pero Argentina no está produciendo lo suficiente. Pensaba que iba a importar de Bolivia, pero Bolivia no le quiere vender gas a Chile porque está este tema de la frontera, del acceso al mar, entonces no quiere saber nada de la venta de gas a Chile. Y por lo tanto lo que hizo Chile fue construir terminales marítimas. Hay una ahí en el norte, cerca de Antofagasta, en el puerto de Mejillones, y otra terminal se construyó cerca de Valparaíso para abastecer la zona central, o sea, está en Quintero.
Por lo tanto, lo que hizo Chile fue, en el fondo, darse la posibilidad de importar gas. Y Argentina está haciendo lo mismo, está construyendo, tiene facilidades para importar gas también en el Río de la Plata y en Bahía Blanca. Por lo tanto, es posible diversificar la procedencia del gas. Y Brasil hizo un giro porque había empezado a volcar algunas de sus facilidades termoeléctricas hacia el uso del gas, que no recibió de Bolivia, pensando que no lo recibió. Y entonces está desarrollando, como saben, otras fuentes, las grandes hidroeléctricas en la Amazonía, como Belo Monte, que se está construyendo ahora, y con después la opción de sacar el gas del offshore frente a Río, o también de importarlo. Entonces, ¿qué pasa? Es que lo que se pensó en algún momento como un proceso de integración por las redes de gas no dio los resultados esperados, y por lo tanto todos los países están buscando otras fuentes y construyendo terminales o buscando nuevos recursos en sus territorios. Argentina, ahora el discurso en Argentina es sobre los gases de quisto, los gases no tradicionales que aparentemente podrían estar en las zonas del país, y con lo cual la integración ya no es el gran tema, la integración por el gas, y yo creo que un gran tema es la integración eléctrica. ¿Y las energías renovables están pintando aparte de lo hidroeléctrico? Eso puedo hablar también mucho. Tendría que haberme invitado por un par de semanas. Gracias. Bienvenido de regreso. Con mucho gusto. Mira, energía renovable. En estos tres países, Argentina, Brasil y Chile, para ellos no es la prioridad, no son las energías renovables, aparte del plan de producción de biocombustible en Brasil, que ha facilitado muchísimo el tema de abastecimiento de combustible, con otros tipos de impactos. O sea, como bien se sabe, no es porque energía renovable, no es energía limpia. No confundemos. Y es curioso ver cómo algunos de estos países, Chile en particular, tiene en el norte las condiciones de sol, las mejores del mundo, con algunas zonas de México y del Sahara para producción de energía, para uso de energía solar, y no hay casi nada, tanto como instalación, pero tampoco investigación, proyectos tentativos, experimentos, hay muy poco. Recién están empezando un pequeño proyecto piloto de electricidad solar, que sería probablemente una de las soluciones. Y yo creo que uno de los temas que por el momento, ¿cuál es la demanda en el norte de Chile? Es una demanda industrial, y las industrias no confían en que la energía solar le va a permitir hacer funcionar las minas, que son las grandes minas de cobre, que son entre las más grandes del mundo. Pero ¿por qué no? O sea, basta poner algunos panelitos más, pienso, ¿no? Pero algunos. Y para poner concentradores solares, el problema es el agua. Entonces, porque si quieren poner instalaciones termosolares, hay un problema de fuente fría para producción de electricidad. Hay aquí, pero no en el altiplano. En el altiplano no hay mar. Eso también. Sí, bueno. Y por lo tanto, ¿qué está pensando Chile para su abastecimiento energético? En el norte, pensando en central nuclear. ¿Sí? No sé, todavía no está. Sé que hace más de 10 años, de 15 años, que Chile dice tenemos que hacer una planta nuclear ahí en el norte, que nos conecte la red nacional y que nos provea con energía de base. Y bueno, después vino Fukushima y dijeron, bueno, lo vamos a volver a pensar, pero igual es un proyecto que está, o sea, es una de las opciones que se barajan para el abastecimiento eléctrico de Chile.
A ver, una preguntita más aquí que tenemos con... a ver. Okay. En el sur se encontraron más fronteras, más puntos fronterizos de acceso, pero en el norte están más centros de población, los centros de población más grandes. ¿A qué se debe esto? ¿Y a qué se debe que no se han desarrollado ciudades gemelas de ambos lados de la frontera? Mira, a comparación de México. Entre Argentina y Chile creo hay un tema de condiciones naturales. O sea, si uno piensa en ciudades gemelas, tú podrías decir que Santiago y Mendoza son ciudades gemelas, pero son distantes unos 300 kilómetros entre los dos. Ahí está la Concagua a 7.000 metros. Tienes ciudades gemelas en la zona de llanura entre Brasil y Argentina. Ahí hay el Paso de los Libres que tiene su par. O sea, ahí es así pareja de ciudades. Y lo que mostré en mapas, los pasos fronterizos que están en los mapas y en los gráficos son los pasos fronterizos habilitados, oficiales, donde hay alguien que te revisa los documentos y autoriza el ingreso. Si tú miras los textos antiguos, había muchísimos más pasos. La gente pasaba por muchos caminos, iba en caballo y no había guardia. Entonces, una relación que en el fondo los estados tratan de canalizar y el tráfico va todo por el principal paso, que es los Libertadores, porque ahí está el camino asfaltado y ahí pasan los camiones y no pueden pasar por otros caminos o a miles de kilómetros. Y por lo tanto hay una conjunción entre las condiciones naturales de tener que cruzar la frontera, donde hay nieve en el invierno, donde no puedes pasar, y también decisiones geoestratégicas de los estados de decir, bueno, por ahí va el camino, no va por acá, y hay uno solo porque ahí lo vamos a controlar. ¿Algo más? Pues yo creo que podemos agradecer al profesor Sebastián Belú que estuvo con nosotros, y esperemos sobre todo que haya otras ocasiones para recibirlo aquí. De energía solar, hablar de energía mucho solar. gusto. Por ejemplo. Muy bien, gracias.